Bien, hoy vamos a ver dentro del mismo concepto de herencia, un tipo de clase, bueno, ahorita vamos a, que se llaman clases abstractas, ¿sí? Hasta ahorita, todas las clases que hemos visto, las que hemos diseñado, siempre podemos crear objetos de esas clases, pero hay clases de las que no se puede crear objetos, y esas son las clases abstractas. ¿Por qué? ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, vamos a verlo con unas notas que luego ahí les voy a compartir. Aquí está. Bueno, una clase abstracta es aquella que no permite crear objetos. Sí, o sea, parece como un contrasentido, pues yo cuando creo una clase, cuando diseño una clase, es con la intención de crear objetos y de esos objetos, eh, pues ya interactuar para que resuelvan un problema. Hay un tipo de clases como Mat. Mat es una clase que no, pues no permite crear objetos y porque todos los métodos los accedemos a través del nombre de la clase, mat.sqrt, mat.pow. Bueno, entonces, ¿de qué nos serviría una clase abstracta? Normalmente nos va a servir para definir un concepto nada más, porque aparte no sería muy necesario crear objetos de esa clase. Vamos a suponer en el caso del ejemplo que habíamos hecho hasta ayer, este, a ver, de esta jerarquía de clases. En esta jerarquía de clases, pues creábamos objetos de la clase línea, rectángulo y paralelepípedo. Vamos a poner un poquito más grande. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, cuando creábamos una línea, pues no había muchas cosas que hacer con la línea. En cambio, cuando creábamos un rectángulo, podíamos calcular el área o el perímetro, o cuando creamos un paralelepípedo, podíamos crear eh, pues, o podemos calcular el volumen, el área. Pero una línea, pues como que no mucho. Entonces, la línea bien podría ser una clase abstracta, porque no es tan útil crear objetos de esa clase. ¿Sí? Bien, entonces, siguiendo con las notas, eh, vamos a ver un ejemplo de una jerarquía un poquito más amplia. Aquí vamos a poner esta jerarquía. Vamos a comentarla, ¿sí? Bueno, aquí en esta jerarquía tenemos como clase base o clase padre de toda la jerarquía a animal. Y luego tiene dos hijas, carnívoro y herbívoro. Y carnívoro a su vez tiene dos hijas que es león y tiburón. Y luego el herbívoro tiene conejo y elefante. Todas esas clases que vemos ahí, de cuáles de ellas sí nos, como que podríamos crear un objeto concreto. O bueno, dicho de otra forma, podríamos crear, o hay un animal que sea representativo de todos los animales. No, ¿verdad? No podemos imaginar concretamente así un animal que sea representativo de todos los animales. En cambio, sí conocemos el concepto de animal, sí sabemos qué quiere decir animal, pero se engloba, por ejemplo, carnívoros, herbívoros, y bueno, hay otras clasificaciones. Bueno, también, si yo quisiera mencionar un ejemplo concreto de un carnívoro, pero que representara a todos los carnívoros, pues también sería un poco difícil, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo visualizar un animal que represente a todos los carnívoros? Bueno, en cambio, si yo me voy al león, aquí sí que puedo, de manera concreta, mencionar a algún león que representaría a todos los leones. Por ejemplo, un león que puede ser caricatura, puede ser, pero ya puedo yo decir de manera concreta un objeto que represente a todos los leones. ¿Me pueden decir uno? El Rey León. ¿Sí? Rey León ya es un objeto concreto que, bueno, de alguna manera representa a cualquier león, ¿verdad? O a lo mejor yo tengo identificado otro león
pero ese león sí es un objeto concreto. Ok, bueno. Entonces, por lo tanto, animal, pues no tiene mucho sentido crear un objeto porque no podría, o sea, no me serviría de mucho un animal. En cambio, sí me sirve como base para hacer una jerarquía. Vamos a analizar un poquito los métodos que tiene digamos aquí, esta línea de la jerarquía. ¿Por qué el método comer estará en la clase animal? Porque cualquier animal come, ¿no? En cambio, ¿cualquier animal caza? No, ¿verdad? ¿Y cualquier animal ruge? Tampoco. Fíjense, si hubiera, imagínense, una convención de leones, que estén puros leones. A todos se les puede decir que cacen, ¿no? A todos los leones. Los leones, bueno, de alguna manera saben cazar. Unos más que otros, pero saben cazar. Obviamente todos los leones comen y todos los leones rugen. Entonces, si tuviéramos una convención de puros leones, a todos se les podría decir que aplicaran sus tres métodos, porque todos lo saben hacer. Bueno, ahora, vamos a suponer que tenemos ahora una convención de carnívoros, de puros carnívoros. ¿Qué es lo que yo le podría pedir a un carnívoro que hiciera? Cazar y comer, ¿verdad? ¿Le puedo decir a cualquier carnívoro que ruja? Pregunto. No, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hemos visto en las referencias. Si yo, bueno, voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo por aquí, ¿verdad? Y vamos a poner algo como esto. Ya dijimos que no tiene mucho sentido, ni siquiera nos imaginamos un objeto, un objeto que represente a todos los animales, ni a todos los carnívoros, pero de leones pues ya se nos ocurrió uno, que es el rey león. Bueno, entonces, imaginen que yo creo un objeto de la clase, le voy a poner otro color. A ver, un objeto de la clase león. Le voy a poner león. Denme el nombre de un león. Me dijeron que el rey león, pero así se llama el rey león. Mufasa es. Mufasa es igual a New León. Bueno, díganme a qué métodos tiene acceso Mufasa. A rugir por derecho propio. ¿A qué más tiene acceso? Por herencia. A cazar. Y por herencia tiene también acceso a comer. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que yo creo ahora un león, otro león, pero que esté en una referencia de carnívoro. Es posible porque es clase padre. Yo le diría yo carnívoro. Otro león, me dicen por favor otro león. Scar. Pues es león también, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Así Scar? ¿Así? Y luego aquí sería un nuevo león. Ya sabemos que el constructor es el que me dice qué tipo de objeto es. Y la referencia me dice su comportamiento. Entonces, Scar, ¿a qué métodos tiene acceso? Está en una referencia de carnívoro. Por lo tanto, aunque sabe rugir, no tiene acceso a ese método. Si estuviéramos en una convención de carnívoros, no les podría pedir a todos que rugieran, porque no todos saben rugir. Nada más saben rugir los leones. ¿Sí? Pero en cambio, si yo estuviera en una convención de carnívoros, a todos les puedo pedir que cacen, porque todos lo sabrían hacer, y también que coman. ¿Sí? Entonces aquí, Scar tiene acceso a cazar y a comer. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a crear un tercer objeto. Todos son leones, ¿eh? Pero lo voy a poner en una referencia de animal. Otro nombre de león. ¿Cuál? Alex. 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 Ahora lo voy a. Bueno, es un león. Pero lo puse en una referencia de animal. A ver, si estuviéramos en una conferencia, una convención de todos los animales, así como el arca de Noé, hagan de cuenta.
¿Cuál es el único método que todos sabrían hacer? Comer. No, no le podría yo decir a todos los animales, a ver, pónganse a cazar, porque habrá animales que no saben cazar. Ni mucho menos le puedo decir a todos los animales, a ver, pónganse a rugir, porque no, muchos no sabrían, nada más los leones sabrían, ¿no? Entonces, Alex nada más tiene acceso a ¿cuál método? Nada más a comer. Bueno, precisamente por eso el método comer está en la clase animal, porque todos los animales, todos comen. Y por eso el método cazar está con los carnívoros, porque todos los carnívoros cazan. Y por eso el método rugir nada más está con los leones, porque son los únicos que saben rugir. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos, a ver, jóvenes, aquí vemos que realmente casi nunca o nunca va a ser necesario que yo cree un objeto de la clase animal. O sea, que yo haga algo como esto, animal, pues, ¿cuál animal representa a todos los animales? Aquí tanto Scar como Mufasa y Alex pueden representar a todos los leones, porque son leones. Pero yo, ¿qué animal pondría? Pues un animal X, ¿no? Ahora, fíjense cómo, si este Alex está está en una referencia animal, pero no quiere decir que Alex no sepa cazar ni sepa rugir. Alex lo sabe hacer. Nada más que si está en una convención de animales, pues no lo van a poner a hacer eso. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en este caso, X sería un animal que solo sabe comer, no sabe ni cazar ni rugir, porque pues es pero pues, como les decía ahorita, pues no tiene mucho sentido crear ese objeto. Y también, tal vez no tenga mucho sentido crear un carnívoro, así va, o crear que viene acá un ¿qué? Un herbívoro, también, ¿no? Herbívoro, es de hierba, ¿verdad? ¿Por qué no escribe? Herbívoro, H, por ejemplo, es igual a new. No tiene mucho sentido crear estos objetos porque realmente no me van a servir para interactuar. O sea, porque digamos, conceptos muy generales. Cuando el concepto es muy general, realmente no es muy útil crear objetos, pero en lo que sí es útil es en generalizar algunos métodos. Por ejemplo, yo en el arca de Noé ese que les decía, yo puedo poner a todos los animales todos en una referencia de animal y a todos les puedo decir que se pongan a comer, independientemente de cómo lo haga cada quien. Cada uno lo va a hacer de manera distinta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la clase animal podría ser una clase abstracta. Y también la clase carnívoro y herbívoro podrían ser clases abstractas, porque no me interesa crear objetos de esas clases. Nada más me interesan para efectos de clasificación y de manipular genéricamente un grupo de animales. Bueno, entonces, si yo tuviera un arreglo de carnívoros, a todos les podría decir que cacen, a todos. Cada uno va a cazar de manera diferente. ¿Sí? Si yo tuviera un arreglo de leones, pues a eso sí les puedo pedir que rujan, ¿verdad? Porque los leones saben rugir. Bueno, entonces, vamos por aquí dice que una clase abstracta, bueno, lo que me brinqué es más o menos lo que estuve aquí comentando. Eso me lo brinqué, usted ya lo leen con más calma. Dice que una clase abstracta puede contener métodos implementados para ser usados por sus clases hijas. Cuando nosotros ponemos en una clase un método y luego esa clase tiene clases hijas, pues las clases hijas heredan los métodos. Y esas clases hijas pueden usar los métodos directamente o los pueden volver a codificar si es que requieren alguna especialización o hacerlo de manera diferente. Esos métodos también los podemos tener, a pesar de que no pueda crear objetos de la clase abstracta, sí pueden tener métodos que se van a heredar a las clases hijas. Y las clases hijas los toman directamente o los vuelven a codificar. Pero una clase abstracta también puede tener métodos abstractos. ¿Sí? Un método abstracto
no tiene código, pero obliga a las clases hijas a codificarlo. Entonces, un método abstracto es como una orden que da la clase padre a la clase hija. La clase padre nada más le dice que tiene que saber hacer ese método, pero la clase, pero no lo codifica. Nada más dice, tú debes saber hacer esto, pero hazlo a tu manera. En el caso del método comer, por ejemplo, pues nosotros sabemos que todos los animales comen, pero cada animal, cada especie, pues va a comer a lo mejor de manera diferente. Entonces, la clase animal podría ser abstracta porque no voy a crear objetos animal. Y el método comer podría ser abstracto porque yo le voy a decir a todas mis clases hijas que tienen que implementar el método comer, que me tienen que decir cómo comen, para luego yo poder pedirles que ejecuten ese método. Bueno, entonces nuestra jerarquía podría quedar así. Ya hice los cambios. Para indicar que una clase es abstracta, se pone en cursiva o se pone el indicador abstract. Yo prefiero poner el indicador porque a veces la cursiva, pues como que no la notamos mucho. Y aquí lo que está diciendo es que la clase animal es abstracta y tiene un método comer que es abstracto, lo cual quiere decir que va a obligar a sus clases hijas a codificarlo. Ahora, si las clases hijas también son abstractas, ahí no tiene obligación. El método comer va a ser obligatorio que lo codifiquen estas clases, león, tiburón, conejo y elefante. ¿Por qué carnívoro y herbívoro no es obligatorio que lo codifiquen? Pues porque son clases abstractas, ¿sí? Entonces, un método abstracto solo puede ponerse en una clase abstracta, no tiene código y obliga a sus clases hijas no abstractas a codificar. Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, en código, en sintaxis, cómo se indica que una clase es abstracta? Eso es en el diagrama. Y en código, como se indica que una clase es abstracta, es con la palabra abstract. Aquí le estamos diciendo que animal es una clase abstracta y que tiene un método abstracto que se llama comer. Es lo que dice aquí el diagrama. Y entonces carnívoro también es abstracto. Me estoy yendo nada más por esta línea. Ese es como se declararía la clase animal, la clase carnívoro y la clase león. Entonces, la clase animal es abstracta y tiene un método abstracto. La clase carnívoro es abstracta y extiende de animal, o sea que es hija de animal. Y la clase león es hija de carnívoro, ¿ah? Y león ya no es abstracto, porque de león sí vamos a crear objetos. Muy bien, entonces ya con eso podemos empezar un ejercicio. Vamos a empezar. Voy a poner aquí un enunciado. A ver, dice el enunciado. Vamos a crear una aplicación para manejar puntos, fracciones y números complejos. Ya, bueno, ya me adelanté para hacer una abstracción de cada uno de esos. Son conceptos matemáticos los tres. Entonces, un punto va a tener como atributos coordenada X, coordenada Y. Va a tener la fracción como atributos numerador y denominador. Y el complejo va a tener como atributos real e imaginario. Para efectos del ejercicio, todos los vamos a considerar como enteros. Bueno, porque una fracción tiene que ser entero. O sea, el numerador y el denominador tiene que ser entero. Bien, luego, ¿se acuerdan que ya habíamos hecho una clase punto en otro ejercicio? Y en el método toString de la clase punto habíamos puesto cómo se representa un punto en matemáticas. Sería con un paréntesis, se abre un paréntesis, la coordenada X, una coma, la coordenada Y, se cierra el paréntesis. Es como pusimos el toString de la clase punto. En la clase fracción, aunque no la hemos hecho, esta es la primera vez que lo vamos a hacer, pues el toString pondría el numerador, una diagonal y un denominador. Y el toString de complejo, ¿cómo se representa un número complejo? La parte real, luego un más o un menos, la parte imaginaria y una i indicando que es imaginaria. Bueno, eso sería ponerlo en el método toString, pero para efectos del ejercicio, yo lo voy a poner en un método que voy a llamar mostrar.
O sea, el mostrar va a ser lo que haría el toString. No más que ahorita no quiero usar el toString. Entonces voy a usar el método mostrar. Ok, bueno. Ahora, eso ahorita no tiene ninguna relación las tres clases, pero sí tienen cosas en común. Aparte del método mostrar que yo lo agregué, ¿qué detalle les notan que tengan en común las tres clases? Algo que tengan en común, que son enteros. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Qué? Son privados. ¿Qué otra cosa? Sí es cierto, tienen atributos privados de tipo entero. Pero falta un detalle que, pues a lo mejor de tan obvio que es, como que no lo percibimos. ¿Todos tienen qué? Bueno, ese porque yo se lo agregué, ¿verdad? Pero como concepto, sí, ya me dijeron que son enteros, que son privados. Falta un detallito nada más. Tienen dos partes. Que tienen dos partes, ¿sí? Tienen dos. O sea, un punto tiene dos variables. Nada más que ahí la primera quiere decir coordenada X y la segunda quiere decir coordenada Y. La fracción también tiene dos variables, pero la primera quiere decir numerador y la segunda denominador. Y la tercera tiene dos variables. La primera parte es entero y la segunda parte es imaginario. ¿Sí? Bueno, lo que tienen en común, el método mostrar yo se los puse. O sea, prácticamente yo generé que fueran comunes, ¿eh? Y ya dije ahorita, ya hice la aclaración, que lo que haría el método toString lo vamos a hacer en el método mostrar. Bueno, así es que como tienen dos partes cada uno y de tipo entero, esa es la coincidencia que tienen. Podríamos agregar tal vez otra clase que se llamara vector, un vector de física. También tiene dos partes, la magnitud y el ángulo. Bueno, pero ahorita nos vamos a concentrar en estos tres. Dado que tienen algo en común, nosotros podríamos agruparlos en un concepto que se llama número compuesto. Un número compuesto es aquel concepto matemático que agrupa dos valores enteros, ¿sí? Y entonces, eso lo podríamos relacionar precisamente con ese concepto. Y nuestra clase quedaría así, nuestro diagrama de clases quedaría de esta manera. Entonces, tenemos número compuesto, en realidad, pues no me sirve como objeto, me sirve como un organizador de los tres números, de los tres conceptos matemáticos que tengo ahí. Por eso, dice, bueno, un número compuesto es aquel que tiene dos valores. A este nivel, yo no sé qué quieran decir los valores, pero sí sé que van a tener dos valores de tipo entero y los pusimos como protected para que las clases hijas tengan acceso directo a esos atributos. Como ya los van a heredar, por lo tanto ya no aparecen como atributos de las clases, sino que los van a tomar por herencia. Entonces, el punto va a tener por herencia valor 1 y valor 2, pero le va a dar un enfoque de X y Y. La fracción va a heredar valor 1 y valor 2 y le va a dar un enfoque de numerador y denominador. Y el complejo les va a dar enfoque de real e imaginario. ¿Sí? Bueno, todos tienen el método mostrar, pero por obligación, porque no, hemos declarado el método mostrar como abstracto. Un método abstracto solo puede estar dentro de una clase abstracta. Y como es abstracto, en primer lugar, bueno, debe estar en una clase abstracta. Segundo lugar, no va a tener código. Este método no va a tener código. Nada más va a tener la pura firma. Y en tercer lugar, va a obligar a las clases hijas a codificar ese método. Por eso en todas las clases aparece el método mostrar. ¿Qué pasa con el método desplegar? El método desplegar, que por cierto lo que va a hacer es, vamos a visualizar el número compuesto como un conjunto, entre llave separado por coma. Así es como se representa un conjunto. El método desplegar no es abstracto, por lo tanto, y ese sí va a tener código. Se va a codificar aquí y las clases hijas van a decidir si lo recodifican o no. Punto y complejo no lo recodificaron. Por lo tanto, si lo quieren usar, lo van a usar como viene por herencia. En cambio, fracción, por el diagrama, decide que no le sirve o no le gusta el método desplegar como viene y lo va a volver a codificar. ¿Sí? Pero ese ya es opcional. El método desplegar es opcional codificarlo o no, o recodificarlo. El método mostrar no, ese es obligatorio. Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita que empecemos
a codificar nuestras clases. A ver, entonces voy a poner el diagrama por aquí y vamos a empezar a codificar. Ahí se ve más o menos completo. Y bueno, vamos a crear una aplicación, lo voy a poner por ahí. Un proyecto, un nuevo proyecto que se va a llamar PP. Estamos a 6. Le voy a poner aplicación número compuesto. Aplicación número compuesto. Y bueno, ahorita lo que es el código de la aplicación, pues todavía no puedo hacer nada. Vamos a crear nuestra primera clase, que es número compuesto. Entonces, lo voy a agregar aquí. Número compuesto. Y le voy a indicar los dos atributos que tiene por ahí. El valor 1 y valor 2 de tipo entero, que son protected. Entonces vamos a ponerle aquí protected. Protected entero, valor 1. ¿Sí? Y protected entero, valor 2. El concepto que vamos a aplicar aquí, bueno, ya viene la herencia, eso ya es, digamos que ya lo habíamos aplicado en otro ejercicio, pero aquí lo que vamos a aplicar es el concepto de la clase abstracta. Y número compuesto lo definimos como abstracto porque no me sirve de mucho crear un objeto de esa clase. Lo que me sirve es para organizar las otras tres. Bueno, entonces le diríamos aquí, ya que no, fíjense, yo tengo la clase número compuesto, pero, y si me voy a la aplicación, inclusive con haber declarado la clase, aunque no le agreguemos nada, ya podríamos crear un objeto. A ver, entonces me voy a la aplicación y voy a crear un objeto de número compuesto. Le voy a poner NC y aquí ya sabemos que Java, cuando no le ponemos un constructor nosotros mismos, agrega el de default, o sea, lo agrega automáticamente. Entonces aquí le pondría número compuesto. Así. Estoy creando un objeto de la clase número compuesto. Bueno. Luego me voy a ir a la clase y no le voy a poner ningún constructor y tampoco le voy a poner métodos getSet. ¿Por qué no? Pues porque ya cuando completemos el ejercicio no me va a dejar crear objetos de número compuesto porque lo vamos a declarar como abstracto. Ahorita no me protesta, no dice nada, pues porque no la hemos declarado como abstracta. Bueno, vamos a continuar. Dice que hay dos métodos. El método desplegar y el método mostrar. No dice ninguno de los dos qué tipo de dato va a regresar, pero va a regresar una cadena. Ahí me faltó poner el tipo de dato de regreso. Entonces voy a declarar el método desplegar, public string, desplegar. Este método es normal, podríamos decir. Y lo que va a hacer es regresar los dos valores entre llaves, como si fuera un conjunto. Entonces, apertura de llave, luego más valor 1. Si notan como en este punto, yo no sé, la clase no sabe para qué van a servir valor 1 y valor 2. Y luego valor 1 y luego más una coma y más un valor 2 más y cerramos así, ¿verdad? Bueno, y luego vamos a declarar el método mostrar. Dice aquí el diagrama que es un método abstracto. Entonces le pondríamos public string y el método se llama, bueno, aquí sería abstracto, y el método se llama mostrar. Y no debe llevar código. Nada más se pone la pura firma del método. Porque
los que lo van a codificar son las clases hijas. Y por obligación, no es opcional. El método desplegar sería opcional que lo codificaran o no. Pero el método mostrar, por ser abstracto, están obligados a modificar. Bueno, entonces aquí si se fijan, me está marcando un error. Dice, número compuesto no es abstracto y no puede sobreescribir el método abstracto mostrar. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo aquí es que, pues para que yo pueda declarar un método abstracto, debe ser dentro de una clase abstracta. Y realmente, pues me faltó decirle a la clase número compuesto que va a ser abstracta, no lo había hecho. Entonces aquí le pondríamos abstract. Y ya se quitó el error. Entonces vamos a poner por aquí algunos comentarios. Este es un método, le voy a poner normal así entrecomillado, un método normal, ya que las clases hijas lo pueden utilizar como está u opcionalmente lo pueden recodificar. Es opcional. Bueno, aquí aparecería el override. Entonces, este es un método como cualquiera. Está declarado, a pesar de que el número compuesto no permite crear objetos. Por cierto, si yo me regreso a la aplicación, no me había marcado error, ¿verdad? Ahora ya me está marcando un error aquí. Me dice, número compuesto es abstracto y no puede instanciar. Instanciar quiere decir crear objeto. Una instancia es un objeto. Cuando dicen instanciar, es crear un objeto. Entonces, aquí ya me está marcando error porque una clase abstracta no puede crear objetos. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. No se pueden instanciar, o sea, crear objetos. No, le voy a poner, no se puede instanciar una clase abstracta. Bueno, y para que no me marque error, es que aquí sí ya si lo grabo me va a marcar error aquí. Para que no me marque error, pues lo voy a comentar. Ese error apareció hasta que le pusimos abstract a la clase. Ya lo tenemos aquí. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este método? El método abstract es mostrar es abstracto. Yo no le puedo poner código. O sea, aquí, si le quiero poner código, me va a marcar error. Dice, el método abstracto no puede tener cuerpo, no puede tener código. ¿Ok? Entonces, pues se lo quitamos, ¿verdad? Y nada más lo dejamos así. Y podemos pensar, ¿para qué me puede servir un método que no tiene código? Bueno, sirve para obligar cierto comportamiento. Es como en la jerarquía de clases que veíamos aquí en el otro diagrama. Aquí, no en ese no, en el otro. Aquí decíamos, ¿por qué el método comerlo se pone como abstracto? Porque así obligaría a todas las clases hijas a codificar el método comer. Ya no es opcional, es obligado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, me voy aquí, vamos a poner aquí un comentario. Este método es abstract. Y bueno, un método abstract solo se puede declarar en una clase abstract. ¿Sí? Ya vimos ahorita que cuando la clase no era abstracta, nos marcó error. Bueno, porque como ya la pusimos que es abstracta, ya me acepta el método abstracto. Luego, un método abstracto no debe llevar código.
¿sí? Como lo vemos aquí, no nos permite poner un bloque y codificar algo. Y obliga a las clases hijas no abstractas a codificar. Eso de que obliga, bueno, como decíamos, todo está tomado del mundo real, ¿verdad? Nada más que nosotros como objetos, persona del mundo real, pues muchas veces no hacemos caso de los conceptos. O sea, ahí están los conceptos, pero no hacemos caso. Puede ser que, por decir, mi padre, es clase padre, y tengo un método abstracto que diga estudiar. Si fuera programación, yo, clase hija de mi clase padre, yo estaría obligado a estudiar, porque es un método abstracto que impuso mi padre. Si no lo pusiera abstracto, pues ya yo decidía si estudiaba o no estudiaba. Normalmente es como lo aplicamos, ¿verdad? El método, como si fuera un método no abstracto. Si fuera un método abstracto, si mi padre pudiera poner como método abstracto, me obligaría a estudiar, ¿sí? Bueno, eso les digo, en las personas es difícil de cumplir, pero en programación, pues sí. Aquí, sí o sí, las clases hijas de esta jerarquía, o sea, estas tres clases van a estar obligadas a codificar el método mostrar. Porque, bueno, a no ser que si las declarara como abstracta, ya no estaría obligado. Pero en este caso, en el diagrama indica que no son abstractas, porque yo sí voy a crear puntos, fracciones y complejos. A ver, entonces, el hecho de no haber puesto constructores ni métodos getSet, pues obedece a que no voy a crear objetos de la clase número compuesto. O sea, no podría usar un constructor porque pues no lo voy a poder, o sea, no, ¿para qué me serviría agregar un constructor si no lo voy a poder usar? Muy bien, entonces, vamos a empezar a codificar, aunque sea lo primero, de la clase punto. La primera clase que es hija de número compuesto. Entonces, vamos a agregar por aquí la clase punto. Bueno, ahorita, en este momento, la clase punto no tiene ninguna relación con número compuesto, porque pues no la hemos establecido. Ya vimos que la clase punto, en la primera versión que habíamos puesto por aquí, pues sí tenía atributos propios, que serían la X y la Y, pero ya con este esquema, pues ya esos atributos los va a heredar, como valor 1 y valor 2, y al ser protected va a tener acceso directo a esos atributos. Bueno, entonces aquí no voy a declarar ningún atributo. De momento, ahorita lo que quiero hacer es que sea clase hija de número compuesto. Entonces, ¿cómo le hago? Aquí le pongo extend de número compuesto. Porque le estoy diciendo que va a ser hija de esta clase número compuesto. Y entonces ya aquí me marca un error. Aquí dice punto no es abstracto, o sea, la clase punto no es abstracta y no está sobreescribiendo el método mostrar. Entonces aquí es donde me doy cuenta que me va a obligar a codificar el método mostrar. No es que quiera o no quiera. No me dice lo mismo con el método desplegar. El método desplegar no es abstracto. Por lo tanto, punto decide si lo actualiza o no. Si no lo actualiza, quiere decir que lo va a usar como viene por herencia. En cambio, el método mostrar está obligado a codificar, porque me lo impuso mi clase padre. Bueno, aquí lo bueno es que el editor pues nos ayuda mucho con eso. Y si le damos botón normal, la primera opción, ¿qué dice? Implementar todos los métodos abstractos. Claro que el único que viene pues es mostrar, pero podría haber más. Si una clase padre tiene muchos métodos abstractos, quiere decir que quiere imponer un comportamiento específico sobre las clases hijas. A ver, entonces le voy a decir que implemente y vean qué fue lo que hizo. Me agregó el método mostrar con su firma, igualito. Le aplicó el override porque pues está heredando el método pero sin código y aquí se va a encargar de codificarlo. Y por si acaso yo no le pusiera ningún código,
me está lanzando una excepción. Aquí es una excepción que se llama operación no soportada. Acuérdense que todas las excepciones terminan con la palabra exception. Y las excepciones son una jerarquía muy grande de clases, cuya clase padre es exception. ¿Sí? Bueno, pero obviamente esto me lo pone por si yo no codifico nada. Si no codifico nada, creo un objeto de la clase punto y mando llamar el método mostrar, me va a lanzar esta excepción. Pero no, o sea, sí sé qué es lo que le voy a poner. El punto lo voy a representar como paréntesis, X, coma, Y, cierro paréntesis. Entonces vamos a poner eso. Vamos a decir, esto fíjense, cuando yo ponga una referencia, un objeto punto en una referencia de número compuesto está segurísimo que tiene el método mostrar. ¿Por qué? Porque lo puso abstracto para obligarlo a que lo codificara. Esa es una de las ideas, de que yo voy a poder poner objetos de estas tres clases, de cualquiera de las tres clases, los voy a poder poner en una referencia de número compuesto y yo sé que todos tienen el método mostrar. Ok, bueno, entonces vamos a poner aquí, ¿qué sería? Pues que abra paréntesis, ¿no? Y luego que ponga el valor 1 y después que ponga un signo, no, una coma, ¿verdad? Estamos representando en una cadena cómo se ve un punto. Es entre paréntesis la X y la Y separado por coma. Más valor 2 más así, ¿verdad? Y entonces yo podría crear un punto. Obviamente lo puedo crear en la clase punto. ¿Sí? Yo le puedo decir acá, ya no me acuerdo, ¿verdad? Me puedo ir a la aplicación y yo puedo crear un punto. Nada más que ahorita no tiene ningún valor. O sea, no hay manera de ponerle cuánto vale X y cuánto vale Y, porque la clase punto ahorita todavía no tiene constructores ni nada. Pero también puedo crear el número compuesto. El punto B. Y bueno, ya sabemos que el punto A va a tener acceso a varias. Bueno, ahorita todavía no le ponemos nada. Pero aquí está el método mostrar. Aquí está, ¿verdad? Y el objeto B, pues también va a tener acceso al método mostrar. Bueno, ahorita casi tiene acceso a lo mismo porque no le hemos puesto nada al objeto, a la clase punto. ¿Sí? Pero cualquier objeto que yo ponga en una referencia de número compuesto, por fuerza debe traer el método mostrar codificado. ¿Por qué? Porque la clase lo puso como abstracto, lo cual obliga a las clases hijas a codificar. Esa es una de las ideas de la herencia, de ciertos métodos, saber con certeza que todas mis clases hijas van a saber hacer eso. ¿Eh? Bueno, entonces por ahí le vamos a dejar. Mañana completamos la clase punto y las demás, ¿no?